Hola, bienvenidos al canal Descubre, Aprende y Ahorra. Recordarán que en un video en que habíamos visto cómo caía el Slinky, eh, habíamos prometido hacer algunos cálculos de qué cantidad de energía se acumula entre sus espiras. Vamos a recordar lo que es curioso de este evento. Pues lo curioso del evento es que se ve que el Slinky se mantiene en su posición en la medida que la parte de arriba va cayendo, la otra parte se mantiene en su posición. Como que hay una fuerza que lo está manteniendo alado hacia arriba para que la gravedad no lo deje caer. Y efectivamente es así porque se acumula energía en las espiras del resorte. Para hacer el cálculo de qué cantidad de energía se acumula ahí, primero que todo debemos calcular el coeficiente de estiramiento del resorte. No es el coeficiente de estiramiento del material, es el coeficiente de deformación elástica del resorte. Entonces, ese coeficiente de deformación elástica del resorte lo vamos a calcular ayudándonos de la ley de Hooke. Esto fue un físico, Hooke fue un físico que propuso esta ley por el año 1678. Y él se percató de que la deformación, es decir, la cantidad que se estira un resorte, es proporcional a la fuerza que le está ejerciendo a ese resorte. Si le pones una pesa de 1 kilogramo, él se deforma una cantidad. Y si le pones dos pesas de 1 kilogramo, es decir, 2 kilogramos, él se deforma una cantidad que va a ser el doble o proporcional a ese peso. Y eso tiene una forma de calcularlo a través de la fuerza y la deformación. Calculamos el coeficiente de deformación que se expresa con la letra K. Entonces decimos que la fuerza que se le ejerce a ese resorte es igual al coeficiente de deformación multiplicado por la medida de la deformación. La medida de la deformación vendría siendo la diferencia en la distancia que tenía sin peso a la distancia que tiene después de haberle puesto el peso. Ese es el valor que va a tomar X. Por lo tanto, K quedaría igual a la fuerza sobre el valor de X. Yo voy a pesar el resorte, lo voy a pesar y voy a contar la cantidad de espiras. Así que voy a saber el peso por espira y el peso total del resorte. Entonces, con esos valores y vamos a medir la cantidad que se deforma el resorte y vamos a tener con esos valores, vamos a calcular el coeficiente K para después poder calcular la energía que se acumula en cada una de esas espiras. Tenemos que decir que el valor de K va a ser el valor de una pendiente. Si nosotros ploteamos en el eje de las Y el peso que le estamos poniendo al resorte y en el eje de las X tenemos la cantidad, la magnitud en que se deformó el resorte en metros, esto nos va a quedar más o menos así como una recta cuando tengamos un valor de M del eje de las X, es decir, la cantidad que se deformó por aquí va a corresponder con un valor del peso por aquí. Y la cantidad que se deformó por aquí va a corresponder con otro valor del peso por aquí. Y esto nos va a quedar como una pendiente y aquí va a haber un ángulo. Y la pendiente, que es K, vamos a decir que va a ser igual al diferencial de Y, de los valores de Y, sobre el diferencial de los valores de X. Y esto puede ser igual al valor de Y2 menos Y1 sobre el valor de X2 menos X1. Y esto es igual a la tangente de este ángulo, del ángulo que se forma aquí. Es decir, que tenemos formas para calcular K. Tenemos varias formas para calcular K. Y después, teniendo acá, vamos a calcular entonces la energía que había en cada una de esas espiras. Ahora vamos a hacer los cálculos, son bien interesantes. Aquí vamos a pensar el resorte completo.
tiene 196.93 gramos. Ahora vamos a contar todas las espiras y lo vamos a dividir para saber el peso por cada espira. Bueno, pues ya pesamos todo el resorte completo. El resorte completo pesó 0,197 kilogramos, es decir, 197 gramos. Pero la parte de arriba yo tengo varias espiras que las tengo agarradas con tape y no van a funcionar, ni las que se van a estirar se les calcula el peso. Así que le resté las 12 espiras que no van a trabajar ahí y el peso que queda para ser usado en los cálculos va a ser 0,166. Es decir que la masa de lo que va a estar colgando son 0,166 kilogramos. Recuerde que vamos a calcular el coeficiente K. El coeficiente K es igual a la fuerza dividida sobre la distancia que se deforma el resorte. Entonces, esa masa la tenemos que multiplicar por la aceleración de la gravedad para saber la fuerza que está haciendo. Y al multiplicarla, tenemos que la fuerza que está haciéndole este peso a este resorte, la fuerza que le está recibiendo este resorte por este peso, es igual a 1,63 newton. Y lo que se deformó es esta cantidad aproximadamente que ustedes ven marcado aquí. Yo lo medí posteriormente con esto no es que hayan sido mediciones exactas, pero bueno, más o menos quiero hacer mediciones y hacer los cálculos para ver en qué medida nos acercamos a la realidad. Y esa distancia que tenemos ahí fue de 0,12 metros, es decir, 120 milímetros aproximadamente. Y al dividir el valor de la fuerza entre el valor de la distancia de deformación, nos da que el coeficiente K es igual a 13,58. Recordamos que el coeficiente K es un coeficiente de deformación del resorte. No es el coeficiente de deformación del material, es el coeficiente de deformación del resorte. Y en cada resorte es particular, puede ser particular. En este caso, este coeficiente que estamos calculando es para este resorte. Entonces vamos a hacer el análisis dimensional del coeficiente K porque tenemos newton sobre metro. Y eso, newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Si lo dividimos sobre metro, este metro se va con este y este coeficiente K va a quedar kilogramo sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es necesario mantener las unidades de medida? Porque al final, cuando calculemos la energía, esto nos va a servir para hacer simplificaciones y que la energía nos dé en Joule, que es como se expresa la energía. Entonces tenemos que el valor de K nos dio 1358. Ahora ya yo tengo el coeficiente de deformación elástica de este resorte. Quiere decir que cuando yo le ponga más peso a este resorte, él se va a deformar en una cantidad equivalente al peso que le puse, pero que puede ser, yo puedo saber el peso que yo le puse multiplicando la distancia que se deformó por el coeficiente de deformación del resorte. Es decir, que si yo quiero saber cuánto pesa esto, que es algo que lo voy a usar porque tiene un gancho para podérselo poner, esto es un objeto cualquiera, es una balanza, pero lo voy a usar porque tiene un gancho y se lo puedo poner. Si yo quiero saber cuánto pesa esto, yo lo pongo aquí, mido cuánto se deforma, cuánto se estira y lo multiplico por este coeficiente y me tiene que dar aproximadamente el peso de este objeto. Y eso lo vamos a hacer ahora en la práctica. Esto es más o menos la medición, la segunda medición que estoy haciendo, que es aquí en esta medida, y cuando lo mido y lo sumo, me queda que sería aproximadamente 0,230 metros, es decir, 230 milímetros. Al multiplicarlo por el coeficiente de deformación elástica, me da un valor de la fuerza de 3,12 newton. Recuerde que la fuerza es el coeficiente
de deformación elástica multiplicado por la cantidad que se deformó. Al darme 3,12 newton, yo lo divido entre la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y entonces me da la masa, y me dice que la masa es 0,318 kilogramos. A esa masa, que es esta, más esta, le sumo, le resto esta masa. Es decir, al calcular esta masa, tengo las dos juntas. Al restarle esta, me va a quedar la masa de esta. Y me queda un valor de 153 kilogramos. Ahora vamos a pesar esto independiente en una balanza a ver si el valor se acerca al parámetro que calculamos. Ahora vamos a pesar esto que se lo puse colgando al Slinky a ver cuánto pesa realmente en una balanza. Pesa 157 gramos. Y en el cálculo nos había dado 153 gramos. Bueno, como hemos visto, al calcular el coeficiente K, es decir, el coeficiente de deformación elástica de este resorte, pudimos saber con bastante exactitud la masa de este objeto. Es decir, que ya hicimos ese cálculo y ahora vamos a calcular la energía potencial elástica que se acumula en las espiras de este resorte. El cálculo que vamos a hacer ahora de la energía potencial elástica es la que le provoca esta masa que está colgando aquí a este resorte. Como ya calculamos, habíamos dicho, el coeficiente K, el coeficiente de deformación elástica del resorte, ahora podemos hacer el cálculo de la energía potencial elástica, que se designa con la letra UK y es igual a 1/2 de K multiplicado por la deformación elástica, la longitud de la deformación elástica al cuadrado. Estos valores ya los tenemos, por lo tanto ya podemos hacer el cálculo. El valor de X habíamos dicho que era 0,120 metros. El valor de K 13,58 y queda kilogramos sobre segundo al cuadrado. Al elevar X al cuadrado nos da este valor, al multiplicarlo por K nos da un valor que al dividirlo sobre 2 nos da este valor final. Es decir, que la energía potencial elástica como valor final que tenemos es 0,0977 Joule. ¿Y por qué queda en Joule? Hacemos el análisis dimensional. Decimos que K está trabajando con kilogramos sobre segundo al cuadrado. Y X, como está elevado al cuadrado, queda como metros al cuadrado. Y esto es igual a kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a un joule. Esa es la unidad de medida de ese valor. Es decir, que ya sabemos que esta masa ejerce una fuerza, que es el peso, sobre este resorte, lo deforma y al deformarlo acumula energía potencial elástica en esta magnitud. Ese es el cálculo al final de la energía que se acumula ahí. En otro video vamos a ver cuando se suelta el Slinky, se ve que la parte de arriba va en caída y la parte de arriba se adelanta a la parte de abajo, comienza a caer más rápidamente que la parte de abajo. Y eso sucede por algo que es bien curioso y es muy interesante. Es decir, ¿cómo es posible que la parte de arriba se adelante a otra parte que hace rato ya que está suelta ahí en el aire y cae primero que la parte inferior del Slinky? Es bien interesante. Ojalá les haya gustado el video y los veo en un próximo encuentro. Muchas gracias por la atención.